Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo. Bueno, terminando un año nos damos cuenta, soy consciente perfectamente de las muchas recomendaciones que hemos hecho a lo largo del año. Pero por supuesto, esto todo depende de gustos personales, eso lo sabemos perfectamente. Que lo que a mí me gusta mucho, a tu hermana, a tu madre, a tu prima, a quien sea, a ti misma, lo que te gusta muchísimo no tiene por qué gustarle muchísimo a los demás. Pero siempre tenemos esa espinita cuando nos piden recomendación de nuestros perfumes favoritos, de los que más nos gustan y los que realmente disfrutamos a la hora de elegir nuestros perfumes. En el canal te hemos hecho distintos vídeos de nuestros perfumes favoritos, tratando de elegir 3 por cada marca. Abajo te voy a dejar las distintas selecciones de las marcas que hemos hecho. Y por supuesto seguiré haciéndoos estos pequeños vídeos de 3 en 3 perfumes para contaros cuáles son mis favoritos de cada marca. Hoy vamos a ver Mugler y la casa de Guerlain. Bien, pues vamos a empezar por la casa de Mugler, que además en el canal ya te enseñé mi colección de distintos perfumes de Mugler. Es una casa de perfumería que es complicada y me encanta precisamente porque sé que son aromas que no son para todo el mundo y eso hace que sea especial. Incluso cuando descubro un perfume de Mugler que resulta ser que no me gusta, porque hay muchos que no me gustan, esa es la verdad, pero son maravillosos porque se arriesgan en cuanto a lo que son los aromas. Veréis, yo de Mugler, he descubierto muchos en edición especial, en edición de verano limitada, que precisamente hacen que sean muy especiales para mí. No me importa que sean limitados, simplemente los he disfrutado muchísimo. Son los míos, los que a mí más me han gustado. Luego, por supuesto, me encantará saber vuestros favoritos de cada marca, ¿vale? Contadme lo que os voy a estar leyendo. De Mugler empezaré hablando de Angel Fruity Fire. Este es aquí lo estáis viendo. La apariencia se parece a lo que son otras ediciones, pero son aromas distintos, ¿de acuerdo? En este caso, este Fruity Fire, me encuentro con un perfume que tiene aroma de cóctel tropical lleno de frutas dulces y luego lo refrescan con más frutas entre lo que son las grosellas y el lichi. Tiene la diferencia con otros perfumes que este no es tan cremoso como otras ediciones de Mugler, ¿de acuerdo? Sino que este sobre todo es como un cóctel tropical. Verás, ¿sabes por qué me gusta? Tiene un aroma distinto, ¿eh? Cuando te lo pones, también tiene palo de rosa que le da un toquecito verde, tiene su pachulí, ese parecido que tienen todos los Ángel, por supuesto que sí. Este a mí me da mucha positividad, tiene algo que cuando llega la primavera-verano, digo, es hora de empezar a salir, hay que disfrutar, hay que ponerte un escote, salir, pasear, yo que sé, cualquier cosa. Y el Angel Fruity Fire, sí, es ese tipo de perfumes de frutitas dulces que a mí me encanta y directamente lo que tiene conmigo este perfume es que tiene como esa magia especial, ¿de acuerdo? Por eso me gusta tanto. Otro de los perfumes de la casa Mugler que me encanta desde el primer día fue Angel Flora Futura. Verás, de los distintos Alien hay muchos que me gustan, por supuesto que sí, la verdad es que hay distintos que me gustan, que son muy agradables, me gusta cómo juegan los distintos aromas, pero siempre suelo elegir lo que son los flankers antes que los originales, esa es la verdad. Alien Flora Futura es uno de los aromas florales más bonitos y especiales que tengo y que me encanta. Es un aroma floral distinto, donde utilizan la reina de la noche. Solamente esta flor hace que este perfume ya sea súper especial. No es para todo el mundo, claro que no, no es para todos. Me han llegado a decir de todo tipo de cosas sobre el perfume, porque no es para todos. Ahora bien, esta flor lo hace distinto, hace que sea el aroma floral distinto. Luego también tiene con madera de Buda, cidra y ámbar. Pero desde luego es como esa flor tan bonita, tan especial, que bueno, pues le da personalidad, ¿de acuerdo? Para mí es súper bonito, súper distinto y especial. Realmente es de esos aromas que cuando quieres un floral que no sea lo mismo de siempre, ni más rosa, ni más jazmín, ni más de lo mismo, por muy bonitos que sean, este lo elijo porque me gusta muchísimo. Esta magia
de los perfumes Mugler. Y por supuesto, pues no puedo decir otra cosa, ya sé que dentro de lo que es el aroma viene a ser un poquito normal, común. No tanto porque no juegan tanto con la nota de mango, leches, que a mí me encanta esta fruta y me encanta el aroma, por supuesto que sí, de Angel Croisière del 2019. Pero el del año 2020 ha sido también delicioso y me ha costado muchísimo elegir entre los dos. Porque el de este año 2020, aunque ya pasa, el que hubo en el 2020, mejor dicho, es un perfume que fue delicioso, me encantó. Un año en el que prácticamente todos los perfumes jugaban con el aroma de la frambuesa, más frambuesa, más frambuesa, incluso Mugler en 2020 saca un año con frambuesa por todas partes, muy bien. Sin embargo, en 2020 saca ese perfume con higo y vainilla, el Angel Croisière 2020. ¡Delicioso! Pero claro, ¿qué tiene este perfume Angel Croisière 2019? Que huele a mango. Te podría decir toda la cantidad de notas ricas, especiales, frutales que tiene, pero es que yo me lo pongo, huelo y esto es una delicia de mango, una de mis frutas favoritas y es que me encanta, me hace disfrutar muchísimo. Sencillo a la vez que el aroma muy delicioso de este aroma. Y es que esta colección me encanta, la disfruto muchísimo. También precisamente por lo que te digo, de repente nos pasamos un año en el que se pone de moda unas frutas. Y sí, en el mundo de la perfumería hay modas. De repente es como si las casas de perfumería se pusieran de acuerdo y a sus perfumistas les piden los mismos perfumes con las mismas notas. Y es que lo hemos visto. Y al final, cuando todo se parece demasiado entre sí o todos juegan demasiado con las mismas tonalidades, termina ganando el perfume que se sale de lo distinto y que arriesga con otras notas. Y estos perfumes fueron muy especiales. Ahora nos vamos, esos eran mis 3 de la casa de perfumería de Mugler. Por supuesto te voy a estar leyendo, a ver cuáles son los que más te gustan a ti. Nos vamos a Guerlain, que desde luego tienen una lista de perfumería que es impresionante en todo lo que han llegado a trabajar. Y es posible que a algunos de vosotros os gusten y os enamoren muchísimo alguno de los perfumes clásicos o más de los actuales. Me lo vas diciendo. Yo quiero empezar por las aguas de alegoría. Las aguas de la alegoría Guerlain las prepara principalmente pensando en lo que son notas frescas o de toilette suaves para lo que es la primavera-verano, pensando en que son aromas para refrescar. Bastante sencillos en cuanto a la composición de las notas, porque prácticamente huelen a lo que te están nombrando que se llama el perfume. Uno de mis favoritos este año también, porque juega con aromas muy frescos, muy ricos, y unas tonalidades que igualmente se salían de lo que estaban jugando en el año 2020 de la frambuesa. No es un perfume de frambuesa, es el perfume de Granada Salvia. Es un aroma que dentro de lo que es, sí, va a ser relativamente sencillo. Juegan con aromas frescos de la granada junto a los aromas de grosella. Un aroma muy fresco, dulcecito, frutal, muy agradable, pero es que luego le dan tonalidades muy especiales, entre ellas lo que es la salvia, una parte aromática que hace que este perfume se potencie más, te da una sensación muy rica entre medias de esta granada. Y luego toques de rosa, ciprés o musgo. Y entre todo ello hacen que sea un perfume que es sencillo, pero que olfativamente huele muy bien y que a mí me ha gustado mucho. Y que realmente, pues mira, lo guardo nuevamente para lo que va a ser la primavera-verano para utilizarlo a tope. Nos vamos a una línea ya más especial. Veréis, los perfumes de La Petite Robe Noire de Guerlain me gustan mucho y me gusta descubrirlos. Me gusta mucho porque ese aroma que mucha gente califica como los aromas de jarabe de cereza, pero a mí me gusta mucho. Ese tono dulce de jarabe de cereza me encanta. En esa línea juegan con la cereza, la rosa, la almendra en la mayoría de sus perfumes, dándoles distintas tonalidades. Me encanta cada año descubrir sus nuevas ediciones, ver qué es lo nuevo que nos presentan dentro de esa línea.
Pero si hay un perfume en esa línea que me gusta muchísimo, que no es fácil de recomendar porque es un aroma distinto, especial, que no le va a gustar a todo el mundo, pero a mí me encanta. Igual que el anterior sí es para mucha gente, este ya no, pero es especial. Es un perfume que por supuesto juega con la cereza ácida, la almendra y la rosa. Lo distinto llega cuando añadimos en este perfume té negro, regaliz o cuero, que es lo que lo vuelve oscuro, lo que le da la personalidad y que hace que este perfume sea distinto, especial, no para todos, pero a mí me encanta, me cautiva. Y ahora vamos con un perfume que aún no os había enseñado, no os lo había reseñado, y todos estos perfumes, según los digo, os lo dejo abajo escrito y os lo voy a dejar también la reseña escrita, ¿de acuerdo? Este perfume aún no lo he reseñado, lo he estado disfrutando un poquito en la intimidad. Es el perfume de Guerlain Incense Mythic. Aquí está. Es de la línea alta, de la línea exclusiva de Guerlain, y entre ellos también los han creado un poquito para quien quiera hacer layering entre ellos. Aún así, este perfume viene a sorprender a mi olfato. Cuando yo lo descubro, bueno, lo primero, la primera sensación. Lo puse en mi habitación, donde pruebo los perfumes, donde preparo todo, en un papel. Lo estuve oliendo y lo primero, por supuesto, te crea un choque olfativo por cómo son sus aromas, que ahora te lo comento. Pero lo puse en un papelito, lo dejé allí. A la mañana siguiente, cuando vuelvo, digo, aquí huele, qué rico huele. El papel aún estaba soltando su aroma, soltando su perfume de un modo que el papel tendría 2 o 3 sprays y a las que me siento en la silla estaba aún soltando todo su aroma, que digo, ¡wow! ¡Qué bueno! Es distinto, es muy unisex o para gustos especiales. No es para todos, ¿de acuerdo? Que nadie se lance a ciegas a por este perfume porque es especial. Hay que probarlo. Pero es distinto, veréis. Tiene rosa, aldehídos, azafrán, vetiver, ámbar gris, maderas, incienso de olíbano y mucho más. Es un aroma amaderado. Es un aroma de maderas con incienso, con ese toque exótico del azafrán. Oh, es otro mundo de perfumería. Realmente me apena que este tipo de aromas, como siempre suele pasar, que los pongan en una edición especial, que no es el mismo precio que todos los perfumes de Guerlain, pero es muy especial. ¿Qué pasa? Que se nota la calidad que han creado en estos aromas, de verdad, es impresionante, pero es para quien le gusta como un mundo exótico, amaderado, de inciensos, otra historia para quien busca algo distinto en el mundo de los aromas. Lo huelo y digo, ¡guau, madre mía! Al principio ese choque olfativo de los aromas que tiene, a llegar a conquistarme de una manera que no os podéis imaginar. Es súper especial y esto es lo que también nos llega a entender, que aunque muchas veces algunos perfumes nos saquen de nuestra zona de confort con esos aromas que siempre conocemos, a veces lo más fácil, que son las mismas frutas ricas o flores que más nos gustan siempre, creo que es muy interesante arriesgarte siempre a probar cosas nuevas. No a comprarlo a ciegas, sino a decir, voy a probar, voy a descubrir y voy a probar cosas que no siempre son lo que más me gusta, porque a veces llegas a descubrir de verdad aromas maravillosos. Amigas, estas eran mis 3 perfumes. Amigas y amigos, por supuesto que sí. Por supuesto, me encantará saber vuestros perfumes favoritos y seguiremos viendo mis favoritos de distintas casas de perfumería. Esperemos que este año sigamos descubriendo muchos y hermosos perfumes. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.